Hola, ¿cómo están? Está comenzando aquí tu programa, Develando las Escrituras. Un programa que tenemos cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. ¿Ya la tienes contigo? Necesitamos, sí, estudiar su palabra y poder comprender todo lo que en ella está escrito. Y lo que estamos haciendo, Alba, es ir comparando lo que dice la palabra de Dios también relacionado con la historia y con toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Así Y en es. este programa estamos ya tratando, ya llevamos más de 60 programas con respecto a Apocalipsis, relacionado también con el libro de Daniel. Correcto. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de hoy y unos cuantos programas, pero recién vamos en el capítulo 10. Así que vamos muy lento para poder entender cada parte. Lo que pasa es que queremos aprender en profundidad, estamos siguiendo lo que Cristo dijo, de escudriñar las Escrituras. Así es. Entonces, nos alegra de que puedas estar con nosotros en este caminar que estamos haciendo a través del libro del Apocalipsis. ¿Se agota aquí con esto? No, para nada, porque el Señor siempre está mostrando cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que necesitamos aprender y necesitamos compartir. Por eso, una de las cosas que tenés que hacer hoy, si nos estás mirando a través de Facebook o de YouTube, a través de nuestras voces en el desierto, es darle like o me gusta, share o compartir para que muchas más personas puedan entonces ir aprendiendo lo mismo que tú y nosotros estamos aprendiendo. Avisale también a las personas que se conecten para que puedan verlo. La otra forma que tienen para de alguna forma hacernos preguntas o si tienen algo que no les quedó claro de los programas anteriores, es a través de WhatsApp y de Telegram, más 1-801-499-1334. Nuestro correo electrónico también está a vuestra disposición, es nbdesierto@gmail.com. Allí también puedes escribirnos. Y hay otro medio a través del cual nos puedes escuchar, que es a través de Radio Messer, tu radio favorita. Para eso te vas a www.radiomesser.com y allí entonces puedes sintonizar este programa. O también, si vas a la página de Radio Messer, que te la reitero por si no tuviste tiempo a anotarla, es www.radiomesser.com. Hay un espacio que dice contáctanos y también allí nos puedes hacer llegar tu pregunta de los programas que han pasado. ¿Te queda alguna duda o lo que sea? Contactarnos. Por otro lado, ¿dónde quedan los programas que se pasaron con anticipación, que se hicieron con anticipación? Bueno, quedan todos en Facebook y todos en YouTube, así que perfectamente podés ir, mirarlos nuevamente, ir buscando los pasajes bíblicos a medida que los vamos mencionando y entonces también tener un repaso del estudio que ya hemos hecho en otra ocasión. Como bien dijo Daniel, estamos ya en la mitad, casi la mitad del libro de Apocalipsis, porque son 22 capítulos, pero estamos en el capítulo 10 y vamos a seguir con el estudio de este maravilloso libro. Así es. Y para ello, entonces, lo primero que tenemos que hacer, ni más ni menos, es pedir la dirección de nuestro Dios. De nuestro Dios, así es. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros. Padre, que ahora al abrir su palabra podamos entender lo que usted escribió aquí en este libro y que lo más importante, Padre, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas también. Amén. Señor, gracias por estar acompañando a cada uno y Señor, una bendición especial para cada persona que está escuchando o viendo el programa en este momento. En su nombre, amén, amén, amén. Y Apocalipsis, que es un libro maravilloso, entonces nos vamos al capítulo 10 y habíamos visto en el capítulo 10 que se estaba dando algo muy, pero muy bueno. Estamos hablando, dice en el versículo 7, por ejemplo, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, o sea, todavía no ha comenzado, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas, o sea, se va a revelar ni más ni menos que la profecía. Y la voz que estaba hablando conmigo me dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, que tiene dominio sobre todo, y vimos que si bien le hace referencia a ángel, la descripción coincide exactamente con la descripción de Cristo, o sea, Cristo es el que tiene todo el poder, cielo y tierra. Dice, toma ese libro que tiene en la mano, el libro era ni más ni menos que los pasajes que habían quedado sin dilucidar del libro de Daniel,
Y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y habíamos visto justamente de que una de las cosas que nosotros teníamos que hacer con la palabra era no simplemente leerla, sino que tenemos que asimilarla, tenemos que comerla. Pero la otra cosa que habíamos visto era que este grupo de cristianos que está en cierta forma resurgiendo de todo ese periodo de tanta persecución, de oscurantismo, de tradiciones y de herejías y errores bíblicos que se estaban propagando, este grupo que está saliendo a luz con la verdad, ni más ni menos que con la verdad, ha descubierto dos profecías. Una es la que termina justamente el poder del Imperio Otomano, y la otra está relacionada con lo que ellos interpretaron como la segunda venida de Cristo. Así es. Ahora, ¿cuál habrá sido la reacción, ¿no? de cuando descubrieron esto? Para ello vamos a fijarnos qué placer le causó a los cristianos fieles de aquella época, y que el saber lo que habían descubierto, que Juan en el versículo 9 y 10 se describe la sensación que él tuvo. Vamos a leerlo nuevamente, Alba. Sí. Versículos 9 y 10. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¡Wow! Qué sensaciones, ¿no? La verdad. Dice que fue dulce en su boca. El mensaje es dulce, es gustoso, es delicioso. Tan delicioso, Alba, como la miel. Ay, qué rico. Quizás a alguno no le guste la miel, ¿ok? Pero es algo, piensen en algo sabroso, dulce y sabroso. Pero no termina allí esto. Este sabor dulce se transforma en amargo al llegar ¿a dónde? Al estómago. Al estómago. No sé cuántos hayan comido o tomado algo de sabor amargo. ¿Cuántos? Muchos de nosotros, ¿verdad? Sí. Realmente no es muy agradable, pero digamos pues hasta nuestro aliento se transforma. Correcto. Recuerdo cuando era niña que tenía que tomar una medicación porque tenía un pequeño problemita hepático y resulta que me dieron una medicación que yo siempre la tomaba con un jugo dulce porque era amarga. Y esta vez estaba en la casa de un familiar y me dio la medicación y me la dio con agua. ¡Ay, qué cosa más amarga que era eso! Y sí, es muy cierto lo que tú dices, hasta el aliento se transforma, porque yo me acuerdo que como que sentía eso que me transformó completamente, aún la boca. Así es. Y si hemos tenido la experiencia de comer o tomar algo realmente amargo, difícilmente lo olvidamos. No, yo me acuerdo que era una niña cuando me pasó y hasta el día de hoy tengo la sensación de solo pensarlo. Así es. Es más, de solo pensarlo, me imagino, tú de solamente haberlo pensado, hasta nuestro organismo reproduce la sensación que vivimos en aquella oportunidad o ocasión. Sí, tal cual. Bueno, aquí el mensaje inicial es dulce. Es dulce saber, escucha, es dulce saber que Cristo viene. Es dulce saber que el período y el poder opresor van a tener un fin. Sí. Es dulce saber que todo lo negativo pasará. Pero cuidado, la digestión del mensaje se tornará amarga. ¿Qué puede o podría haber pasado que hiciera que el sabor del mensaje cambiara tan drásticamente? Veamos qué pasó en ese tiempo. Pero antes de entrar en ese tiempo, veamos nuestra experiencia como cristianos, que seguramente muchos o
quizás algunos vamos a decir, de nuestros espectadores o oyentes hayan pasado. Ujú. Cuando oímos el mensaje de Cristo por primera vez, pensemos en ese momento. Escuchamos un mensaje de amor, de liberación, de perdón. Obviamente fue a nuestros oídos y a nuestro corazón, ¿cómo? Dulce. Dulce como la miel, como Sí, se dice. totalmente. ¿Okay? Pero indefectiblemente esto trajo consecuencias familiares y o amigos que se alejaron de nosotros. ¿Por qué? Por nuestro nuevo estilo de vida. Sí, señor. Ya no bebemos o vamos a determinados lugares o quizás también no participamos de actividades que el mundo considera normales, placenteros y hasta inocentes, entre comillas. Ya no festejamos burlas o cosas que quizás afectan negativamente a otros, y esto lleva al alejamiento de aquellos que podemos decir que se sienten cómodos o se identifican con este tipo de comportamiento, que sabemos que es condenable. Exacto. Y yo creo que a todos de alguna u otra forma nos debe haber pasado esta experiencia, ¿verdad? Estábamos felices de la vida por haber conocido a Cristo, de su mensaje, de su plan de salvación, de su pronta venida y todo lo demás. Y claro, en nuestra felicidad, en nuestro gozo que teníamos, porque tal cual sabía dulce a nuestro paladar, vamos a decir así, salimos a compartirlo y queríamos que todos se enteraran, nuestras amistades, nuestros familiares, los compañeros de trabajo y demás. Pero no fue para todo el mundo dulce. Hubo gente que vio que se confrontaba el mensaje que estábamos dando con su estilo de vida y prefirieron su estilo de vida. Y entonces empezaron a tacharnos de aburridos, de negativos, de que nos habíamos avejentado. O sea, creo que todos de alguna u otra forma hemos pasado, si no una, más de una vez por esa experiencia. Y claro, el mensaje que era dulce se tornó amargo. Podemos decir como una expresión muy común, que nos miraban como sapo de otro pozo. Correcto. Totalmente desubicados. Exacto. Como que estábamos mal allí. Exacto. Ni que hablar de aquellos que hasta han perdido un trabajo. ¿Por qué? Por seguir el verdadero Cristo. Exacto. Por ejemplo, esto obviamente produce un sabor amargo en quien lo ha vivido. Y creo que tú y yo, Alba, lo hemos vivido también. ¿Sí? Y ahora es aún más fuerte este sentimiento, pues cada vez se ve como más y más impopular el mensaje de Cristo y a quienes lo siguen, pero no de seguirlo así nomás, sino seguirlo de cerca. Correcto. Y esto también, obviamente, produce un sabor amargo. Es cierto, estamos viviendo en una sociedad que, aunque parezca mentira, el cristianismo no es precisamente lo más aceptado en este momento. Estamos viendo muchísimas manifestaciones en todos los ámbitos de cómo está habiendo un repudio a todo lo que tiene que ver con Cristo, con su palabra y obviamente aquellos que queremos seguirlo bien de cerquita, como tú dijiste. Y esto te da pena, esta es la parte amarga. No pena por uno, no pena por uno, sino pena, de ver cómo, pudiendo estar cerca de alguien tan maravilloso como es Cristo Jesús, pudiendo acceder a las gloriosas promesas que Él nos ha hecho, a tener una vida eterna y demás, prefieren la crítica, prefieren que todo eso esté lo más lejos posible de su vida y no conforme con eso, el ataque al cristianismo que está viendo y el desprecio a Cristo que está viendo. Porque no es a nosotros, de última es a Cristo quien se lo está haciendo. Es a Cristo que se lo estamos haciendo. Y eso es amargo, es un sabor amargo. Así es. Pero Alba, como en cada programa, ¿qué te parece si vamos a la parte histórica? Sí, cómo no. Vamos a los acontecimientos históricos. Recordemos
que la profecía de los 1260 días, o sea, la misma que se conoce como la de los 42 meses o de tiempos, tiempo y medio tiempo, es en realidad parte de una profecía mayor como es la de los 2300 tardes y mañanas. Exacto. Y esta gran profecía comenzó en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Correcto. De reconstruir Jerusalén. Pero no solamente eso, sino también la plaza y el templo. Y esto es importante lo que tú estás diciendo, Daniel. ¿Por qué? Porque hubieron 3 edictos. Y uno puede decir, pero sí, si nosotros empezamos el edicto, si empezamos a contar las 2300 tardes y mañana, o la profecía de los 2300 días, en el primer edicto las cosas no cierran, no cuadran. En el segundo edicto tampoco. En el tercer edicto recién es donde van a cuadrar. ¿Por qué? Porque el edicto era que se debía de cumplir con aquel que reconstruyera la plaza y el templo. No solo era decir que reconstruían los muros, sino que era la plaza y el templo tenían que estar como parte de esa profecía. Y será el de Artajerjes el que cumple eso. Así es. Eso es cierto. Okay. Proféticamente recordemos también que un día equivale ¿a qué? A un año. De allí tenemos la profecía de las 70 semanas. Correcto. Que nos llevan al año 34 con la muerte y apedreamiento de Esteban. Así y la apertura del evangelio a los gentiles. Escucha, la profecía de las 2300 tardes y mañanas termina en el año 1844. Ahora la profecía de los 1260 años comienza en el mismo año, 457 a.C. y termina en el año 1798. 2 fechas pero muy importantes para tener en cuenta. Pero, ¿tú sabes, Alba, lo que ocurrió en 1798? ¿Tú sabes? Sí, sí. Vamos a repasar un poco de historia. La herida mortal fue asestada al cuerno pequeño, al cual hace referencia Daniel. ¿Y cómo sucedió todo esto? Estados Unidos era una colonia inglesa de la cual quería que, como todo país, independizarse y por ello entró en guerra contra ¿quién? Contra Inglaterra. Obvio. Francia, que apoyaba la revolución estadounidense, terminó invirtiendo mucho más económicamente, ¿no?, de lo que tenía tanto social como económicamente, como dije. Y esto llevó a que se endeudara tremendamente. El rey de Francia, que en aquel momento era Luis XVI. Así es. Quien dijo que había obtenido su derecho al trono, ¿por qué? Por decisión divina. Y apoyaba a 2 de las 3 clases en las que se dividía su reino. ¿Cuáles eran? La nobleza y el clero. Y ambas estaban exentas de impuestos. Y además, escucha bien, gozaban de todos los privilegios que hubieran en ese momento. Para que tengamos una idea, el clero se quedaba con el 10% de las cosechas. También controlaba todas las escuelas, hospitales, abadías, monasterios y además era dueño del 6% del territorio francés. ¿Okay? Obviamente todas las ganancias que obtenía por el medio que fuera, nunca pagaba impuestos. O sea que todo entraba a la bolsa. Así es. La nobleza, por su parte, no se quedaba atrás. O sea, no quedaba atrás tampoco en esta explotación que hacían a la tercera clase, la de los comerciantes y trabajadores. ¿Qué ocurre entonces?
Como Francia se endeudó, adivine de dónde va a proceder el dinero. ¿A dónde iba a ir? A las arcas del reino para que el país no sucumba. ¿De dónde va a salir ¿De ese dónde va a dinero salir ese dinero? para el gobierno entonces? De impuestos que el rey impuso, pero ¿a quiénes? Y fue más severo a la otra clase, la clase obrera. Pero no tocaba a las otras dos. O sea, ni la nobleza ni el clero se vieron afectadas por esta medida de Luis XVI. No, Se precisaba el dinero en el gobierno, así que ¿quién vamos otra vez? A los trabajadores, al trabajador, al pueblo. Al pueblo, a la clase obrera, a los comerciantes, etc. Así Los es. que ya de por sí estaban ahogados con los Ahogados por impuestos. los impuestos. Ya estaban ahogados, porque Y fíjate que tenían se que les subir quedaban, el precio de las cosas para Claro. poder pagar impuestos, pero se le quedaban con el 10% de las cosechas, sí o sí. Y a su vez se le quedaban con un montón de cosas y todavía encima se veían obligados a pagar impuestos. Y ahora Luis XVI, como necesita dinero para su reino, más impuestos le va a poner. Pero Así las es. otras dos clases siguen tranquilas. tranquilitas. Esto no me gusta nada. Ah, sí, a mí tampoco. Albert. Ajá. No se dejó esperar mucho tiempo en que la gente, por supuesto, comenzó a mostrar su malestar, su Obvio, su descontento. descontento, frustración. ¿Para con quién? Para con el gobierno y quién más. Y el clero. ¿Y sí? Y las revueltas, como siempre, no se hicieron esperar y en Francia se instaló lo que se le llamó la Revolución. Ujú. Revolución esta que también fue impulsada por las ideas de personajes, escuchemos, como que quizás lo hemos escuchado cuando estudiábamos, Sí. como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Ujú. que proponían la libertad humana, cortando con toda religión y tradiciones. ¿Ok? Pero hastiados de tanta opresión por parte de las dos clases dominantes fomentadas desde el gobierno, el pueblo y soldados se unieron y así quisieron, marcharon ¿contra quién? Contra la Bastilla, contra Francia. La Bastilla era la sede del gobierno de la época, así también como un bastión de armas, las cuales ellos la tomaron. Exacto. Y el apogeo de la Revolución Francesa llegó con todo esto con la muerte en la guillotina del rey y su esposa María Antonieta, un nombre muy conocido. Así es. ¿Okay? Pero sabemos bien por la historia, la revolución no había terminado allí. No. Recuerden, dos eran las facetas que imperaban en la época. El gobierno, que ya ha sido derrocado, ¿sí? Y el clero. Ahora tocaba la suerte a este último y así es que se cierran todas las iglesias en Francia y se ven obligados a cortar toda relación con ¿quién? Con la autoridad pontífica de Roma. Pero por su parte, Roma ha sido quien ha encendido la llama de esta hoguera, pues recordemos que cuando se entera de la ejecución del rey, como así del poder que está ganando la gente, se opone terminantemente y ahí empiezan más problemas. Exacto. En Francia se quema la efigie de quien dirigía la iglesia, más precisamente se dio en Versalles, y se promulga la Constitución Civil del Clero. Y esta va a ser aceptada por algunos prelados que terminaron por ser excomulgados, escucha, por el poder religioso imperante en Roma. Tremendo todo lo que está pasando. Así es. Ambos hechos, la quema de la efigie así como el poder civil con su nueva constitución que limitaba al clero, son repudiados desde Roma. Estos actos llevaron al nuevo ejército francés dirigido por
alguien muy conocido también, Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Así ¿cierto? es, no, vamos a decir, no la va a dar por no da por terminada la tarea. Ujú. Su idea era que la erradicación, total de este poder opresor, y para ello va a mandar al ejército marchar ¿contra quién? Contra Roma. tiene Contra que ser. Roma. Y sí. Y esto es precisamente lo que hará también Berthier, El famoso general Berthier. general Berthier, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Entró a Roma y terminará tomándolo prisionero en febrero de 1798. ¿Ah? O sea, Y toma a prisionero al que dirigía ese momento, el que era la cabeza pontificia en Roma. pontificia en Roma, así Ok. es, así es. Y el Tratado de Rendición de Roma, vamos a decir, se firmó y entró en vigor inmediatamente. Se terminó todo allí. Ujú. Pero toma prisionero a quien reconoció que el poder del clero había escalado en gran manera, ¿m? Por más de 1000 años. ¿Escuchaste bien? A 1000 años, a nivel no solo eclesiástico, sino también político y social. Oh. Y ahora ese poder ya no lo tenía inicialmente esta autoridad de la iglesia, porque vamos a decir, rechaza el ser movido de su palacio y autoridad en Roma. O sea que esta persona que ocupaba ese lugar tan importante no quiere ser removido de Roma. No quiere, de aquí no me está vuelvo. reconociendo la autoridad de Francia. ¿Ok? Pero luego, ante un mínimo movimiento que hubo de las autoridades francesas, aceptará que su autoridad ya no lo es tal y que debe ¿qué? Dejar su posición. Wow. Y tuvo 3 días para abandonar Roma. Y allí pide para ir a Nápoles, pero su idea es también rechazada. Y se le indica que puede ir a Tuscany. Entonces allí abandona Roma, acompañado por su médico Tassi, el jesuita Marotti y el maestro de cámara Caracciolo. Wow. ¿Okay? Y ante un intento liberado por un intento de liberarlo por parte de algunos adeptos, Francia ordena su deportación, como así la deportación de su protector, que era Ferdinando III, que terminó exiliado y muere, escucha bien, muere en un corral de ovejas que funcionó como su vivienda. Así que entonces el prelado de Roma termina... En un corral de ovejas, y ese era su hogar. Y termina muriendo en el exilio. Tremendo, tremendo. Así es. Tremendo también es, Daniel, que se nos acabó el tiempo. Otra vez, siempre Otra me dejas vez. con la historia allí. Y bueno, vamos a retomarla. Vamos a Así retomarla. Como siempre decimos, si el Señor nos concede la dicha, la bendición de poder estar vivos la próxima semana y de poder tener el programa, continuaremos con esta historia que está muy, pero muy interesante. Así es. Y que nos está dando todo el pie para ver cómo se cumple la profecía tal cual. Tal cual. Punto Así por es. punto. Así es. Alba, terminamos con una oración. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por habernos acompañado hasta aquí en este programa. Permita que podamos, quizás, Padre, poder entenderlo mejor, que podamos darnos cuenta que la historia comprueba de que su palabra, Padre, es la verdad. Señor, que podamos ponerla en práctica también en nuestras vidas, que podamos tomar ejemplo de todo esto para poder seguir por el buen camino y darnos cuenta, Padre, de que su palabra es la verdad y que necesitamos también compartirla con otros. Así sea. Señor, agradecemos su compañía en este programa y que, Padre, usted acompañe a cada persona que está escuchando o viendo el programa en este momento. En su nombre, amén, amén, amén. Gracias por haber estado con nosotros estos minutitos. Te recomendamos una vez más de que compartas, le hagas share, que le des like, me gusta y por favor, síguenos en la próxima
la próxima semana también con otro programa de Develando las Escrituras. Te esperamos el próximo programa. Bendiciones.